Dios les bendiga, hermanos. En esta hermosa tarde damos gracias al Señor porque estamos listos para compartir el mensaje del día de hoy en esta hermosa tarde. Vamos a la palabra de Dios y es en Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os conforméis a este siglo, sino conformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a hablar acerca del tema renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde por tu bendición en nuestras vidas. Te pedimos, Dios, de tu Espíritu Santo para que sea el que hable en nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando nosotros venimos a este mundo, nacemos sin conocer absolutamente nada de la vida. Cuando lo que aprendemos nosotros es lo que observamos y lo que oímos en nuestros hogares, a través de lo que papá y mamá nos enseñó. De esa forma nosotros empezamos a crecer y en nuestro chip, en nuestra mente, empezamos a almacenar esta información. De esa manera es que nosotros pudimos desarrollarnos y hablamos nosotros como se nos enseñó en casa. Actuamos como se nos enseñó en casa. Hablamos conforme a lo que aprendimos en nuestros hogares. Y así nos formamos. Así fuimos desarrollándonos en nuestros pensamientos, en nuestra forma de conducirnos. Pero ¿qué ocurre cuando se nos predica la palabra de Dios? Cuando la palabra de Dios se nos predica, entonces vemos un cambio que Dios hace en nuestras vidas dentro de nuestro espíritu. La Biblia habla precisamente acerca, en 2 de Corintios 5:17, acerca de que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La Biblia habla acerca de un cambio en nuestra vida. Hemos pasado de muerte a vida, porque Cristo pagó el precio yendo a la cruz del Calvario. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte para cambiar nuestro entendimiento, para cambiar nuestras maneras de ver las cosas. Cristo ya puso el 100%. Nosotros tenemos que poner el 100% de nuestra vida para poder asimismo ser diferentes. Y lo que nosotros aprendimos, lo que se nos enseñó en nuestros hogares, entonces transformarlo conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que dice las Escrituras. Ya no es qué es lo que dice mi padre o qué es lo que dijo mi madre acerca de lo que es la familia, no, sino que ahora en la nueva naturaleza en Cristo Jesús, ahora qué es lo que dice la Biblia, es lo que yo tengo que preguntar en la nueva vida que tengo ahora en Cristo Jesús. Y de esa misma manera quizás nuestros padres nos enseñaron acerca del tema de Dios y quizás nos mal enseñaron, quizás nos dijeron Dios es un mito, Dios quizás es una religión, y así lo aprendimos. Eso fue lo que nos enseñaron. Pero cuando viene la palabra de Dios, cuando se nos predica la palabra de Dios, entonces es en donde chocamos, porque la cultura que nuestros padres nos enseñaron con respecto al tema de Dios es diferente a lo que la Biblia habla cuando alguien nos predica el Evangelio o cuando le predicaron la palabra de Dios. Y quizás nos negamos, quizás rechazamos el mensaje y decimos, no, es que a mí me enseñaron de esta manera, es que mi padre me enseñó que había esta religión únicamente y no lo que me hablan acerca del Evangelio. Entonces nosotros actuamos lo que hemos nosotros aprendido en casa, pero ¿qué realmente es Dios? ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Dios es el Todopoderoso, Dios es el Soberano, Dios es el Creador de todas las cosas. ¿Se da cuenta, hermano? Dios, ¿verdad?, en su palabra nos enseña que realmente Él es la vida. Él es el todo para nosotros. Por eso es que tenemos que cambiar nuestro entendimiento. Tenemos que cambiar nuestra mente. Pablo le dijo a los romanos que teníamos que renovar. ¿Qué significa la palabra renovar? La palabra renovar significa hacer que una cosa adquiera un aspecto que lo haga parecer nueva. ¿Qué significa también la palabra renovar? Es restablecer o reanudar una cosa que se había interrumpido. Es, en pocas palabras, ¿verdad?, nuevamente hacerlo nuevo. La palabra renovar habla de un aspecto
de hacerlo nuevo. Nuevo mi pensamiento, ahora en Cristo tengo una nueva manera de ver las cosas. Antes miraba la vida de diferente manera, porque así fui enseñado. Aparte de que nacemos bajo la herencia del pecado. Todos nacemos bajo la herencia del pecado. Lo que Adán y Eva en el huerto del Edén, ¿verdad?, desobedecieron. De esa forma es que nacemos bajo la herencia del pecado. Y solamente Cristo pudo romper en nosotros esa maldición que estaba. Y de esa manera es que nosotros vamos caminando de acuerdo a lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que tenemos ahora la mente de Cristo, pero tenemos nosotros que poner de nuestra parte. Miren lo que dice la Biblia ahí en Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice la palabra de Dios: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Habla acerca de que nuestra naturaleza antigua se le menciona como el viejo hombre. Tenemos que despojarnos. Si nosotros tuvimos un mal carácter antes de venir a Cristo, porque así eran nuestros padres, si nosotros teníamos quizás una mala conducta o teníamos algunos vicios que aprendimos en casa, entonces esto se le menciona como el viejo hombre. Tenemos ahora en Cristo que controlar esos deseos en cuanto a nuestra mente. Hay que transformarla conforme a la palabra de Dios. Ya no es, ¿verdad?, lo que Cristo hizo por nosotros fue una transformación de vida, nos pasó de muerte a vida, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que podamos cambiar de nuestra mentalidad a tener la mente de Cristo. En cuanto a la familia, tenemos que renovar y restaurar nuestra mente. En cuanto al tema de Dios, tenemos que hacerlo. No es cambiar del problema, sino es cambiar de vida. Mucha gente tenemos problemas. La gente tiene problemas hoy en día y todos quieren cambiar de problema. Quieren que ya no tengan, que no le vengan problemas a su vida. Pero no es, ¿verdad?, que se cambie el problema, sino es cambiar de vida. Si el hombre cambiara de vida, las cosas serían diferentes. Hay gente que quiere que le ayude uno a cambiar. Uno como pastor, gente viene conmigo y me dice: oiga, pastor, yo quiero que me ayude a cambiar mi problema. Y es que realmente no es cambiar el problema, sino es realmente de cambiar de vida. La gente necesita a Cristo en su corazón para ya no volver a hacer lo que antes hacía. Porque si no tiene el cambio de vida, si no tiene el cambio dentro de su mente, entonces va a volver a hacer lo mismo de antes. Va a seguir haciendo las mismas cosas que se le enseñó atrás o lo que aprendió a través de lo que vio y a través de lo que escuchó. Necesitamos a Cristo para que Cristo sea precisamente el que haga ese cambio radical en nosotros, en cada vida. Entonces no es que se resuelvan los problemas, sino es cambiar yo mi vida, cambiar de vida, enfocarla en Cristo para poder así anteponerme a los problemas. Para anteponerme a los problemas, ir a la raíz, ir a las circunstancias realmente, y que pueda salir victorioso. Y cuando venga el viejo hombre otra vez a quererme atar, y cuando venga la vieja costumbre a quererme de alguna manera, ¿verdad?, ponerme triste o hacerme caer en las tentaciones, entonces yo pueda enfrentarla con la palabra de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Enfrentarla a la palabra de Dios y de esa manera poder salir victoriosos. En el nombre de Jesús, tenemos que transformar nuestra mente. Ya somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ahora tenemos nosotros que renovar día con día, día con día. Cristo viene pronto, hermano. Tenemos que estar renovando nuestra mente. Lo que antes hacíamos, ya no volver a hacerlo. Dice la Biblia, ahí mismo en Romanos, en Efesios, capítulo número 4, dice en el versículo número 26. Vamos del versículo 25, Efesios 4, 25. Dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
Escuché lo que dice el versículo 26. Airaos, pero no pequéis. ¿Se da cuenta? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestros ojos. No deis lugar al diablo. Cuando nosotros de alguna manera entonces volvemos a la antigua naturaleza, damos lugar al diablo en nuestra vida. Cuando viene el carácter, ¿verdad?, negativo en nosotros, damos lugar al diablo. Cuando viene el odio, el rencor a nuestra vida, entonces damos lugar al diablo. Cuando viene la tristeza, cuando viene la preocupación, cuando viene el temor, entonces damos lugar al diablo. Y si le damos lugar al diablo, en vez de darle lugar a Dios, ¿en dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a llegar? Si le damos lugar al diablo, entonces nuestras vidas estarán totalmente en una prisión, estaremos totalmente tristes, volvemos a hacer las cosas que antes hacíamos, encadenados, frustrados, enfermos. Pero para eso Cristo vino. Dice la Biblia que Él vino a libertar a los cautivos. La Biblia dice que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Y conoceréis la verdad, dice la Biblia, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos alaban a Dios? Cuando el Señor viene y nos liberta, cuando el Señor entonces hace su parte en cambiar, ¿verdad?, nuestra vida, de pasar de muerte a vida, entonces nos hace libre. Y nosotros tenemos que transformar nuestra mente con la palabra de Dios. Ahora tenemos la libertad. Qué precioso es servir a Cristo. Qué hermoso es servir al Señor con todo nuestro corazón, porque tenemos la palabra de vida dentro de nosotros. No demos lugar al diablo, sino demos lugar a Dios. Siempre hay que darle el lugar a Dios en nuestras vidas, en nuestra familia. En cuanto al tema de Dios en la palabra, debe de estar Él como una ancla dentro de nosotros para que nada nos pueda tambalear, para que cuando vengan las cosas difíciles como las que estamos pasando hoy en día, nos mantengamos como la palmera, firmes, quizás haciéndonos a un lado, a otro lado por los aires fuertes que vienen y quieren tumbar la palmera, pero como sus raíces están profundas en la palabra de Dios, raíces en las rocas, así nuestra vida debe de estar en la palabra de Dios. Aunque venga la enfermedad, aunque venga el padecimiento, usted quizás se haga a un lado, a otro lado y se tambalee, pero es la fuerza de Dios en su vida, la fuerza de Cristo que está en usted, que está agarrada a la raíz en la palabra de Dios, en la roca que es Cristo. Ninguna arma forjada, como dice la palabra, contra ti va a prosperar, porque tú estás en la palabra de Dios, porque tú estás fundamentado en el conocimiento de la palabra de Dios, porque es Dios el que nos sostiene, es Dios el que nos levanta, es Dios, iglesia, el que nos dice en esta hermosa hora que Él ya pagó el precio por nosotros y nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos sacó de tinieblas a la luz admirable que es su bendita palabra. Gracias a Dios por la bendita palabra y por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Él hizo su parte, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que cambiar de nuestros pensamientos, tenemos que renovar nuestra mente día con día en el Señor, y verás que las cosas en ti serán diferentes. Quizás tú digas, pastor, es que yo tengo tiempo sirviendo a Dios, pero la realidad es que sigo quizás con las mismas cosas que me enseñaron en casa o aprendí mal. Cristo en esta hermosa hora te dice: renueva tu mente, no seas el mismo de antes. Tú eres diferente. Si antes estabas triste, ahora tienes que estar contento, alegre, feliz. Si antes tenías temor, ahora tienes que tener paz en tu corazón, porque Dios está contigo. Dios va al frente de tu lucha, va peleando, Él va sosteniendo tu corazón de tal manera que Él abrirá camino y te prosperará, y todo lo que tú hicieres será prosperado. Y todo lo que tú pisares, el lugar donde tú pisares, ese lugar te lo va a entregar Dios. Está hablando de conquistas, está hablando de victorias, está hablando de cosas que Dios hará por ti si tú pones también de tu parte. Pero no demos lugar al diablo, no des lugar al temor, no des lugar a cosas que vengan a atormentarte. ¿Qué va a pasar ahora con lo que está alrededor sucediendo? Sino ahora hacer con una manera de paz dentro de nuestro corazón, decir: Dios, yo he creído a tu palabra y tu palabra me ha hecho libre. Hermano, tenemos que renovar nuestra mente conforme lo dice la palabra del Señor. Qué hermoso es que podamos atender las Escrituras en esta hermosa hora.
No es cambiar el problema únicamente, tus problemas, sino permitir que Dios cambie tu vida. Todos pasamos por problemas, pero la gente hoy en día tiene que darle lugar a Cristo, a su palabra. Ya Él hizo su parte en ti y en mí. Ahora nosotros tenemos que hacer nuestra parte en el nombre del Señor. Oremos en esta hermosa hora. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, por nuestros hermanos, Señor, de nuestra iglesia. Bendice, Señor, nuestra iglesia de una manera especial, Señor, en esta hermosa hora. Pedimos de tu Santo Espíritu, Dios, sobre nosotros de una manera especial. Sabemos que nuestra lucha, Señor, no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades en los aires, Señor, de las tinieblas. Dios mío, cubre con tu sangre preciosa nuestras vidas, cubre nuestra mente, Dios, que nuestra mente quiere una vez más, Señor, volver a las cosas que antes hacíamos, Señor. El enemigo de alguna manera se levanta, Dios, en contra de tu pueblo para querer desanimarlo, pero Dios mío, te tenemos a ti, Señor, que tú eres el baluarte, Dios. Te tenemos a ti, Dios, que tú eres nuestra fuerza, Dios, que tú eres nuestra esperanza, que tú eres nuestra roca firme, Dios. Gracias, Señor, en esta hermosa hora por tu bendita palabra. Ahí donde está, levante sus manos conmigo, adórale por unos minutos, dígale: gracias, Dios, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Si tú vas conmigo, entonces yo iré, como dijo Señor Jacob, porque tú, mi Dios, me defenderás, porque tú, Señor Padre, abrirás camino donde no hay, y con mi Dios asaltaré los muros, como dice, Señor, tu palabra. Gracias, Dios. Ayúdanos a renovar nuestra mente en tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, sigamos adelante, hermanos. Sigamos caminando en el Señor. Y recuerda, hermano, Dios está con usted. Dios está con cada uno de nosotros. Y sigamos renovando nuestra mente día con día en la palabra de Dios. Con Dios haremos proezas y con Dios la vida es diferente. Dios los bendiga, hermanos.